Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a un nuevo especial con los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República por el Departamento de Caldas. Hoy dialogaremos con Juan Sebastián Gómez González, otro de los jóvenes de Manizales que tiene aspiraciones políticas, que tiene una carrera política interesante y ahora está aspirando a la Cámara de Representantes. Con Juan Sebastián hablamos sobre su niñez, hablamos sobre su familia y por supuesto sobre su Manizales del alma. Bueno, yo nací en el centro de Manizales, en la calle 20 con 20, al lado de donde era el antiguo Seguro Social. Y yo creo que eso me marcó mucho porque yo siempre he querido como habitar el centro histórico de la ciudad para mí es un espacio muy importante donde me siento muy cómodo. La vida me dio la oportunidad de trabajar por él y de tener una oficina, digamos, en el Consejo y en la Asamblea durante casi 16, 18 años en el centro de la ciudad. Esto para mí, digamos, fue muy importante porque es acostumbrarse un poco al ruido, a la urbe, al vendedor informal, a un poco el tráfico. Digamos que cuando yo viajo mucho a veces me hace falta como retornar a ese centro, volver al centro y trato de ir semanalmente al centro de la ciudad. La vida de sus abuelos, la vida de sus padres, le marcaron un rumbo de vida a Juan Sebastián. Él los tomó como ejemplo y hoy, a pesar de los años, no olvida las enseñanzas que todos le dejaron. Porque a mí me marcó mucho en la vida esa historia de los abuelos, o sea, los abuelos, abuelos trabajadores, abuelos que se hicieron a pulso, los dos particularmente en términos de posibilidades. Mi abuelo paterno fue una persona que apenas si pudo estudiar hasta primero de primaria, que se hizo a pulso vendiendo periódicos, luego siendo zapatero, luego siendo joyero, pero que demostró que en esa época sí se podía decir que si tú trabajabas muy duro, que si trabajabas arduamente lograbas sacar adelante la familia, y él le dio la posibilidad de estudiar a todos sus hijos, cosa que uno no ve ahora. O sea, uno ahora siente que la gente que nace pobre muere pobre independientemente de todo el trabajo, todo el esmero y todo el esfuerzo que hagan, y digamos que hay un gran reto de lo público y un gran reto de la política. Juan Sebastián reconoce que no fue un estudiante realmente brillante. Pasó por varios colegios de la ciudad de Manizales, sin embargo, sirvieron mucho para su formación académica. Él termina los estudios y continúa, después de su profesión, a una carrera política. Bueno, del colegio muchos recuerdos, unos difíciles. A mí me cambiaron de colegio, yo estudié en el colegio Gemelli y en el colegio San Luis Gonzaga. Normalmente la gente en esa época hacía el tránsito al revés. Primero estudiabas en el San Luis, de ahí te echaban y te ibas para el Gemelli. A mí me lo hicieron al revés y me dio durísimo ese cambio de colegio, no solo por lo académico, aunque encontré buenísimos amigos con los que todavía tengo algún contacto, sino porque a mí me gustaba mucho el fútbol y pasé de ser uno de los jugadores sobresalientes del equipo de fútbol del Gemelli a ser el tronco más tronco del San Luis, casi que el aguatero. Creo que no me sacaban del equipo pues porque era el más afiebrado y más aficionado. Pero historias bonitas, historias de barrio, historias de calle. Ya cuando yo estudio en el San Luis vivía en el barrio que queda cerca del colegio, y era muy bonito eso que gritaran hay balón, y salíamos a jugar fútbol en la cuadra, el hijo del tendero con el hijo del secretario de despacho, con el vecino. Y yo creo que esa riqueza que tiene la vida de barrio, que hoy se ha perdido un poco por el tema del conjunto cerrado, por el tema del edificio, de la propiedad horizontal, nos dejaron a nosotros muchas enseñanzas, nos dejaron aprendizajes y nos dejaron una posibilidad de socializar muy fácilmente en torno a cualquier cosa, por ejemplo, para este caso, un balón de fútbol. Un apasionado del fútbol, uno de los grandes hinchas del Once Caldas. Esto lo llevó desde muy pequeño a pensar en formar una de las barras más emblemáticas de la ciudad de Manizales. Bueno, toda mi vida me gustó el fútbol, me gustó jugar fútbol. Como ya lo he mencionado, nunca fui ninguna promesa del fútbol, la verdad. Pero desde los 6 años que mi papá me llevó al estadio Fernando Londoño, el antiguo estadio antes del Palo Grande, pues para mí era un momento muy emocionante ver la salida del equipo, ver al Loco Darío, a Chicharra, a Barrabás alistando sus banderas, el himno de Manizales que lo ponía un señor que le decían Maicena. O sea, todas esas historias del fútbol, de gorriones, de luego decirle a mi papá que me iba a ir con el papá de otro amigo, pero mentiras, que me iba a Norte y a Gorriones del estadio, a lo que se llamaba la danza del gol, una barra que recuerdo mucho, mi primera historia barrista desde los 11 años, para tratar de ser un poco más, digamos, ir un poco más allá del hincha del común, siempre tratando de darle un poco más al equipo. Y eso me lleva a ser barrista, a ser de la danza del gol, luego a formar la barra Holocausto Norte, a luego tener la Fundación Voces de Aliento y a seguir asistiendo cada 8 días hombro a hombro con los muchachos de la barra como algo que hace parte de la esencia de mi vida.
Juan Sebastián comienza muy joven su carrera política, concejal de la ciudad de Manizales en varias oportunidades, diputado de la Asamblea de Caldas y ahora es aspirante a la Cámara de Representantes por el departamento de Caldas. Hay algo que la gente tiene que saber y los que son futboleros lo saben, y es que el fútbol siempre ha estado supremamente ligado a la política. En países como Argentina casi que es más importante elegir el presidente del club que el alcalde. Eso es un tema que mueve mucho. En Europa también, digamos, las grandes discusiones, las grandes diferencias que se han tenido en el fútbol han sido por temas políticos más que realmente futboleros. Pero acá en Colombia, digamos, eso no lo era tanto, no lo era tanto. Sin embargo, cuando yo empiezo a caminar, a recorrer, a ir a cada barrio de la ciudad, a meterme a la casa de cada uno de estos pelados, conocer cómo vivían, qué hacían, pues empieza a surgir una inquietud sobre la política, sobre cómo poder trabajar más por las dificultades que teníamos, muchas de esas todavía las tenemos, pero eso nos llevó a tomar una decisión, y una decisión difícil era, bueno, ¿qué hacemos con esta voz, que es la voz de los que de pronto no tienen voz? En ese momento no habían espacios alternativos musicales, no habían espacios alternativos deportivos para practicar, para hacer roller, biker, para hacer, como les decíamos nosotros, un patineto del común. Obvio no habían espacios para ser barrista. Los chicos que empezaban a practicar nuevas disciplinas como el Ultimate, cuando empezó acá el fútbol americano o el rugby, no tenían tampoco ese espacio, y fue por eso que nosotros empezamos a hacer política, a meternos en la política, a trabajar por causas que tampoco se tocaban en ese momento. Ahora la gente ya se le olvidó que Manizales llegó a tener más de 115 vehículos de tracción animal que hoy no se tienen afortunadamente, que antes se tenía algo que se denominaba el coso municipal, hoy es el albergue municipal, y todas esas pequeñas causas fueron las que nos llevaron en su momento a tomar una decisión de vida muy difícil, y era empezar a hacer política, dejarle de la crítica a pasar a la acción. La vida de Juan Sebastián también ha estado acompañado por mascotas. Es un gran amante de los gatos y los perros. Sí, la verdad, en mi casa toda la vida nos incentivaron eso. Eso no es un tema nuevo en mi vida. En mi casa siempre tuvimos perros, yo tuve peces, tuve pericos, como que todo lo que uno tenía de niño, y luego pues uno fue como generando una conciencia sobre eso, una conciencia de adopción. En mi vida yo he adoptado como 5 o 6 gatos, he tenido perros, he convivido hasta con 6 animales en la casa. Y la verdad son seres que le dan a uno más de lo que uno les da realmente, porque ellos siempre están. Uno a veces sale, trabaja, está de buen genio, de mal genio, pero ellos siempre están esperando que uno llegue a casa, o ese momento en el que uno está enfermo, que uno tiene está afligido por algo, algún estrés. Ellos siempre están ahí para uno. Y la verdad, todo lo que podamos hacer todos los seres humanos por las mascotas siempre será bienvenido, desde la acción personal, familiar y obviamente desde la política. Otra de sus grandes pasiones es la música, inclusive ha impulsado en varias oportunidades el festival Grita Rock de la ciudad de Manizales. No, la música, yo digo que, lo he dicho muchas veces, es que la vida es como una banda sonora diaria. Yo soy de los que se despierta todos los días en la ducha con una canción. A veces esa canción cambia en el día según el estado de ánimo, pero siempre hay música presente en mi vida. Yo nunca pude ser músico, pues creo que me quedé con la flauta dulce y la dulzaina del colegio. Traté de ser percusionista y tocar batería, empecé a comprarme mi batería y todos esos tambores terminaron en el estadio. Pero me quedó esa afición, y por eso, digamos, Grita Rock, como esa idea de hacer cosas para que, bueno, yo no toco, pero entonces que los otros toquen y que la otra gente pueda escuchar la música, la lucha y la defensa que hicimos en algún momento desde el Consejo por las Casas de la Cultura, en la Secretaría de Cultura también por mejorar el presupuesto de la cultura para el departamento, cosas que me quedaron, y sobre todo hay un hobby que algunas personas saben que yo tengo, otros que no, y es que yo pongo música. Entonces tengo 2 formatos, uno se llama discómano, porque yo no soy coleccionista de discos, pero sí acumulador de LPs, de los discos negros viejos, y pongo música en LPs, y tengo otro parche que le gusta mucho a la gente que se llama La Juerga. Digamos, ahí saco como todo ese tema de la música, de no ser compositor, de no ser intérprete, pero sí de ser un programador de música, cosa que disfruto profundamente. Quienes no lo conocen muy bien no saben por qué utiliza el negro como estilo de vida. También se lo preguntamos. Pero digamos que como mi estilo personal, el pelo o de vestir, la gente tiende a calificarlo fácilmente como es que este es un rockero y le gusta el rock y solo el rock, y cuando me ven en Yo Soy Miguel oyendo tangos un fin de semana o cantando plancha en Taberna Bávara o en Sorrento, pues la gente le parece como raro, porque eso también hace parte de mi vida. Y finalmente yo en algún momento como que decidí usar un solo color, porque el negro comunica mucho, no comunica nada,
y prefiero que las palabras sean las que hablan por Juan Sebastián más que un estilo de vestir u otro. Para muchos eso ha sido un tema como de un enigma, de la oscuridad, y nosotros hemos llevado eso a una profundidad en el discurso, a una profundidad en la política, porque si bien la política siempre se piensa en términos de lo colectivo, yo cada vez soy más convencido de que las grandes transformaciones se dan desde lo individual, y es por ese individuo que hay que trabajar, un individuo que como yo no acepta estigmas, que hace política desde la diferencia, te puedes vestir de rojo, rosado, azul, amarillo, ser de una religión u otra, y eso para Juan Sebastián nunca ha sido algo trascendental. Y así ha sido mi forma de vestir. Yo le digo a mi ropa el uniforme, yo todos los días me pongo una camisa negra, una chaqueta negra, un pantalón negro y unos tenis negros, y también es un poco fácil, no pienso mucho en qué me voy a poner porque todos los días me visto igual. Luego de trabajar por la ciudad de Manizales, Juan Sebastián se va a la Asamblea del Departamento de Caldas. Entiende muy bien que el departamento tiene muchas más necesidades que la ciudad capital y por eso quiere seguir trabajando por el departamento desde la Cámara de Representantes. El territorio es algo que a mí me marca, me toca, me llega. Cuando empiezo a trabajar por Manizales y conozco todas las comunas, todos los barrios, los caminos, entiendo las problemáticas, y luego cuando doy ese paso a la Asamblea Departamental y digo que hay mucho más que hacer por Caldas que inclusive por nuestra capital, empiezo a trabajar temas que antes no trataba. Siempre trabajaba temas relacionados con el ordenamiento territorial, con la cultura, con el deporte, con la juventud, los animales, y empiezo a trabajar de la mano de otros amigos y de otros coequiperos el tema de la infraestructura, como un tema, como un compromiso político que tenemos que hacer todos con el departamento de Caldas, y creo que es el gran reto del próximo Congreso en torno a los representantes a la Cámara hacia Caldas, y es conseguir la mayor cantidad de recursos y de proyectos para sacar adelante un departamento que tiene un atraso de más de 100 años en algunos sectores viales, que hace que el departamento no sea competitivo, que no sea tan turístico como debía serlo, porque tiene atractivos mucho más hermosos que otros departamentos que la gente visita mucho más. En Caldas hay gente que conoce más el departamento del Quindío, Risaralda o Antioquia que el mismo departamento de Caldas, y allí hay que hacer un esfuerzo grandísimo por eso, pero además es que Caldas tiene unas riquezas infinitas en términos culturales, el tema gastronómico, el tema cultural, los festivales, las fiestas de cada uno de los pueblos, estar en el oriente de Caldas y sentir esa cultura arriera, paisa, eventos que tienen que relacionados con las mulas y con la arriería y con la colonización, pero unos kilómetros más adelante, no pocos, pero unos kilómetros más adelante te sientes como en Tunja, porque la gente está de ruana, hay ovejas, el clima y todo el aspecto geográfico te cambia, continúas y vuelves a otro sector como el norte de Caldas, muy Salamina, Aranzazu, donde se vive la cultura también de otra manera. Así que este departamento es un departamento supremamente rico, un departamento que también es cosmopolita en ese centro sur, agitado, donde la gente trabaja en Chinchina pero vive en Manizales, o vive en Villa María en la Florida pero trabaja en Manizales, y eso genera una circulación muy interesante de conocimientos, de economía, y todas esas cosas son las que le van marcando a uno la vida y le van trazando una ruta de gestión, porque creo que no se hace nada inventándose una ruta si la ruta la da la misma gente y las mismas causas que son las que impulsan las mismas personas. Juan Sebastián tiene unos ideales únicos, tiene una forma diferente de hacer política. Yo creo que es más fácil hacer política de la manera en que nosotros la hacemos, porque es una política que te permite recorrer las calles, es una política que te permite ir a los municipios desprevenidamente, bajarte del carro y sentarte en el primer café sin deberle nada a nadie, sin haberle dicho una sola mentira a nadie, sin haber engañado a nadie. Yo creo que esa política donde no se dan los grandes capitales, entonces no estás en deuda con 50 personas o 50 bancos, entonces tienes que llegar a servirte del Estado para recuperar ese dinero, sino que pues haces política en la medida de tus posibilidades, esa política de semáforo, de campaña en las salas de la casa, de estar en la calle conversando, te permite aprender demasiado de la gente, y cuando uno habla realmente interpreta a la gente, pero no porque un asesor político te diga debe hablar de una manera u otra, debe decir esto o lo otro, sino que simplemente es lo que la gente te dice. Venga, cuando usted esté en el consejo, cuando usted esté en la asamblea, y ahora me dicen cuando usted esté en la Cámara de Representantes, es muy importante que se aborde esta causa. Yo creo que esa política más tranquila, que sí tiene temas que no se negocian, en las últimas elecciones pues vimos que habían posibilidades de llegar a otros partidos, de quizás llegar más fácil, pero dijimos no, vamos a seguir haciendo política de la manera que la venimos haciendo. Seguramente nuestra carrera es un poco más lenta que la de otros, porque vamos en el paso a paso, haciendo escuela, pasando del Consejo a la Asamblea, a la Cámara de Representantes, pero yo también creo en la profesionalización de la política.
creo que con lo público no se aprende, creo que hay que ir haciendo escuela, haciendo tarea, y en la medida en que uno va conociendo y aprendiendo más, pues seguramente es mucho más eficiente en su gestión. Bueno, y finalmente a Juan Sebastián le preguntamos por qué esa aspiración, por qué renuncia a la Asamblea del Departamento de Caldas y por qué aspira a ser representante a la Cámara. Hoy Caldas tiene 5 representantes a la Cámara, particularmente yo, y sé que muchos caldenses no se sienten representados en casi ninguno o en ninguno de ellos. Y queremos estar en la Cámara de Representantes levantando la mano por este departamento, que cada que enfoque en las sillas de la plenaria y haya plenaria, que haya comisiones, ahí esté sentado Juan Sebastián Gómez levantando la mano por este departamento, por esas pequeñas causas que para algunos son insignificantes, pero que para muchos de nosotros significan tanto, la placa huella, el puente, el acueducto comunal, los programas de vivienda, los temas de la cultura, los temas de competitividad de nuestro departamento son cosas que a mí particularmente me tocan, me mueven y por eso me llevan a aspirar a la Cámara de Representantes y decir, aquí hay un caldense más trabajando por los caldenses. Hasta aquí este nuevo especial con Juan Sebastián Gómez González, candidato a la Cámara de Representantes por el departamento de Caldas. Esperamos tener muchos más aspirantes por nuestro departamento para que usted el próximo 13 de marzo vote y vote bien informado.